continuar con la parte donde nos quedamos. Una parte, les comentaba que el tema primordial relacionado con la Pascua y los motivos por los cuales nosotros debemos celebrarla, siendo conscientes de la enseñanza de Yeshua, tiene que ver con lo que él habló en relación a esta ocasión especial. Dice una vez más Lucas 22:19, dice: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Comentábamos que en el nombre de Yeshua tiene que ver con su enseñanza. A eso se refiere a él cuando dijo: hagan esto en memoria de mí. ¿Sí? Es la forma en cómo podemos nosotros cumplir este mandamiento para la Pascua, hacerlo como él lo enseñó. Y en la mañana estuvimos analizando el capítulo 5 por ahí, relacionado con el tema del pecado por hierro, en donde nosotros tenemos que tener muy clara la idea: todo aquel que viene a Yeshua, todo aquel que está queriendo regresar al Padre, que no tiene excusa precisamente para decir que no le va a recibir, o que no murió por sus pecados, por cuanto que no sabía la condición en la que vivía, no fue enseñado en la ley. Y la única excepción es en relación a aquellas personas que deciden mantenerse en su pecado, deciden no conocerle, deciden no seguir sus leyes, su instrucción, su enseñanza de vida. Y bajo ese sistema, el contexto del sistema sacrificial, pues el sacrificio de Yeshua como el Cordero del sacrificio expió el pecado de todos aquellos que no conocíamos la ley o que estábamos sin ley, independientemente de cualquier circunstancia. Por esa razón, Yeshua murió por los pecados del mundo, porque el mundo no le conoció. Pero hasta el momento en que él vino, entonces hemos tenido la oportunidad de conocerle, de conocer su instrucción, ¿sí? Así que el sacrificio del Hijo de Dios, ¿sí? La Pascua tiene los efectos para salvar a quienes pecan por hierro. Aún continúan viniendo mucha gente que no está enterada de las razones por las cuales tuvo que haber muerto el Hijo de Dios. Y en el momento de enterarse, deben de enterarse de esta razón tan importante. Fue por ellos que Él murió, por haber vivido sin la ley del Señor. Y esta razón tiene lógica si nosotros consideramos que nosotros estamos contemplando, o más bien el Señor está contemplando a todas aquellas personas que quieren conocerle con un corazón sincero. ¿Sí? Y una vez más, el Señor hace misericordia a millares. Todos estos millares que aman, que quieren conocerle al Señor. Y la única manera de conocerle pues es a través de su palabra. Y después de haber dado el pan, dice, de igual manera tomó, después de haber cenado, tomó la copa diciendo: esta es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. Y aquí se cumple precisamente el sacrificio del Cordero, la sangre derramada del Cordero de Dios. Que de acuerdo a la ley de los sacrificios, la sangre era para expiación, de manera que si en el hebreo voy a repetir esta parte porque al parecer no quedó grabada, y no sé, me parece que se interrumpió el video ahí. Vamos a repetir esta parte porque tiene que ver con los conceptos, el concepto del Brit Milá y el nuevo pacto, la forma en cómo nosotros lo podemos relacionar. Una vez más, la palabra para expiación en el hebreo es la palabra jatá, que significa arrepentimiento.
¿Ok? Expiación entonces implica necesariamente un arrepentimiento, el arrepentimiento de la persona, de toda aquella persona que ha entendido que ha vivido sin Dios. ¿Ok? Entonces la sangre que fue derramada por Yeshua en la cruz selló la renovación del pacto que había sido anulada por el pecado del pueblo. Pero este pacto solo es efectivo en la sangre del Mesías, en la sangre de Yeshua. Solamente. Ahora bien, la palabra en hebreo para pacto es la palabra hebrea brit, que significa corte. Y aquí ya tenemos en nuestra mente, estamos recordando lo que hablamos en la mañana acerca de la circuncisión, del pacto de la circuncisión que fue dado desde Abraham. Brit significa corte y también significa alianza. Porque en el momento en que Dios le dio el pacto de la circuncisión a Abraham, le hizo una promesa acerca de toda su descendencia. Y este es mi pacto que haré entre mí y ti y tu descendencia. Este es el pacto de alianza. Aquí en los conceptos es muy importante, los conceptos originales, porque si nosotros empezamos a conectar los conceptos, vamos a entender perfectamente la necesidad de cumplir la ley de la circuncisión. Entonces, además, Brit entonces significa dos aspectos, corte, pero también significa alianza. Y por otro lado, la palabra hebrea para circuncisión es la palabra mut o milá, lo que se conoce como Brit Milá, el Brit Milá. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podríamos traducir Brit Milá, que es una expresión en hebreo? Sí, podríamos traducirla como el pacto del corte, que de acuerdo a la definición etimológica, bien se puede traducir también como el pacto de la alianza, que es el pacto de la circuncisión. ¿Ya estamos amarrando? ¿Estamos haciendo ahí la conexión? En este entendido, cuando Yeshua dijo que el nuevo pacto, el nuevo Brit, es en su sangre, expiación, es para arrepentimiento. Hatá. Bajo ese razonamiento, Yeshua confirmó el mandamiento de la circuncisión en la renovación del pacto que fue dado a Abraham para arrepentimiento de nuestros pecados. Un arrepentimiento que hace expiación en la sangre derramada del Mesías. Así, las palabras del apóstol Pablo entonces confirman que la responsabilidad de tomar la Pascua solo es por el discernimiento en el Espíritu de esta gran responsabilidad a fin de no hacer juicio en nosotros, en nuestro propio prejuicio. ¿Sí? Primera de Corintios 11:27 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente, que significa sin discernir lo que estamos haciendo, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Y decíamos en la mañana que no debemos nosotros abstenernos de estar dando permisos o estar dando negativas para quién puede y quién no puede celebrar la Pascua. Esto no nos toca a nosotros. Ni Pablo lo dijo, ni Pablo lo hizo de esa manera. Él mismo dijo, cada uno pruébese a sí mismo y coma el pan del pan y beba de la copa. ¿Qué significa esto? Es tu decisión. Es tu responsabilidad. Es tu santificación. Porque el que come y bebe indignamente, es decir, sin discernir, y lo dice aquí mismo, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come y bebe para sí. Juicio come y bebe para sí. Terrible. Esto está terrible, terrible. Simplemente de hacer conciencia de esto, de estas palabras del apóstol Pablo, genera un temor reverente, un temor de verdad.
de caer en un juicio tan terrible acerca de la muerte del Señor. Entonces, habiendo entendido todo lo que implica el Brit Milá, como el pacto del corte o el pacto de la alianza, esto nos lleva al tema de la circuncisión del corazón. Un concepto que nos conecta con la fiesta de los panes sin levadura, porque el único elemento de nuestro ser que nos conecta con la eternidad, ¿qué es? Nuestro espíritu. Lo cual debe ser sin levadura, sin ninguna barrera. ¿Ok? El pan es sin levadura, es sin levadura. Y vimos el concepto del prepucio, que significa la palabra orla en el hebreo, que significa barrera, algo que separa. ¿Ok? Entonces, y vamos a verlo más adelantito, cómo es que esto, una vez más, nos proyecta hacia el sistema sacrificial. Éxodo 12, ahí vamos a retroceder de acuerdo a los versículos un poquito al 15. Dice, 7 días comeréis panes sin levadura, y esto es ya la celebración de la fiesta, durante 7 días. Durante 7 días, como una simbología de cada uno de estos 7 días, de todo el tiempo en que vivimos durante la semana. Dice, 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiera el leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Ahora bien, Rocío, ¿tú qué piensas? ¿Qué piensas? ¿Realmente tenemos que sacar toda la levadura de nuestra casa o solamente es una alegoría? Bueno, es literal y también espiritual. Sabemos que la escritura es espiritual, pero también el no comer, también el mandamiento implica el comer pan sin levadura durante 7 días. Entonces estamos viendo que eso es algo literal. Así es, exactamente. Entonces tenemos que sacar de nuestras casas toda la levadura, como dice bien Rocío, de forma literal, conforme al mandamiento. Sin embargo, el punto central del mandamiento lo enseñó Yeshua. Él nos enseñó que lo que tenemos que sacar de nuestras vidas es la hipocresía. Es decir, efectivamente sí debemos cumplir el mandamiento. ¿Por qué? Porque no debemos evadirlo, tal cual. Y dice la escritura que no debe haber no debe haber levadura en nuestras casas, porque precisamente, bueno, en algún momento, sin darte cuenta, puedes comer levadura. De repente te encontraste unas galletitas y te dio hambre y te la comiste, ¿no? Algo que no sepas que incluso contiene levadura y ya cometiste el error de comer levadura. Esto tiene una implicación más trascendente. Tiene que ver, como bien lo decía Rocío, entenderlo en el espíritu para poder comprender la enseñanza de Yeshua. Vamos a Mateo 16, por favor. Mateo capítulo 16, desde el versículo 5 al 12. Dice, llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Yeshua les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Está hablando del liderazgo judío, y eso es un tema que hemos estado tomando desde el principio de este estudio, desde la mañana. Mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo, esto dice porque no trajimos pan. Los apóstoles, los discípulos todavía aprendiendo del Señor y aún sin el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo todavía no venía sobre ellos. Por eso aún no, la revelación del Señor todavía no les venía a ellos. Había muchas cosas que no estaban entendiendo.
Por eso es importante entender que Yeshua vino precisamente a eso, a enseñar, a dar la interpretación correcta de toda la Torá. Pero si tú no conectas la Torá con con el Nuevo Testamento, con las enseñanzas de Yeshua, te estás perdiendo del aspecto más importante. Dice verso 8, y entendiéndolo, Yeshua les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿Por qué les dijo hombres de poca fe? Porque en ese momento les va a comenzar a enseñar que el pan del que está hablando es acerca de toda la enseñanza que ellos ya estaban recibiendo. Por supuesto que tenían pan. Estaban recibiendo un pan sin levadura, un pan sin las cosas, sin los adornos, sin la exageración de la alegoría, sin simbolismos ajenos a la Torá. Un pan, una enseñanza tal cual debemos recibir todos. Ellos ya la tenían. Y por eso les dice hombres de poca fe. ¿Por qué no creen que están recibiendo la verdad? ¿Por qué no creen que están recibiendo el pan? ¿No entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? La abundancia de este pan sin levadura era sobrenatural. Esto que sucedió como un milagro tangible, literal, físico, que vieron con sus propios ojos, que de 5 panes de peces que estaban ahí en una canastita, alimentaron a miles. Fue algo literal, fue algo real, pero con el propósito de darles una enseñanza en el Espíritu. De decirles cómo es que opera Dios a través de su enseñanza, de su doctrina en la vida de los hombres. No entendéis aún ni os acordáis de los panes entre 5,000 hombres y cuántas cestas recogisteis, ni de los 7 panes de entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardéis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan. Físicamente estaban ascendiendo a un entendimiento espiritual mayor, sino de la doctrina, de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Más claro ni el agua. Todo aquel que hoy en día continúa enfrascado neciamente en seguir la enseñanza del fariseísmo actual, que es la enseñanza rabínica, pues no ha entendido esta advertencia que hizo Jesucristo desde ese entonces. La levadura. ¿Y por qué llamó levadura a toda esa enseñanza? Porque en toda esa enseñanza está ausente aquel que alimenta, Yeshua, el Mesías, el Hijo de Dios. Y los que nos han estado acompañando en nuestros estudios de la Torá desde Génesis son testigos de que no ha habido un solo estudio en que no haya estado presente Yeshua, el Hijo de Dios. En todos los capítulos, desde Génesis 1 hasta donde vamos y continuaremos, siempre ha estado presente Yeshua, proyectado, anticipado, visualizado en todos los textos de la Torá. Así es de que dice que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Entonces cumplir, ¿cómo te deja cumplir con los mandamientos rabínicos en todo este tema de la fiesta de la Pascua? Lo que va a suceder es que te va a distraer de la esencia del mandamiento que debemos cumplir, a fin de ser aptos para tomar de la Pascua en el nombre del Cordero de Dios. Porque mientras que un creyente en Yeshua celebra la Pascua en el nombre del Hijo de Dios,
El judaísmo enseña alegorías que tienen que ver con las 4 copas, por ejemplo, en la mesa, con su correspondiente simbolismo propio. Que no tiene nada que ver con la esencia misma de la Pascua. Acompáñenme a 1 Corintios, verso 11, capítulo 11, verso 27. Una vez más voy a leer la advertencia del apóstol Pablo, de manera que cualquiera que comiere este pan y bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan, beba de la copa, porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y bebe para sí. Por lo cual, y aquí dice por qué, por lo cual hoy hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen, es decir, muchos han muerto por causa de, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Mas siendo juzgados, somos castigados por el Señor, para que no seamos condenados con el mundo. Fíjate la gran diferencia entre ser juzgado por Dios por causa de la debilidad de tu pecado, a fin y que lo reconozcas, pero con el propósito de que no seas condenado con el mundo. Esta es la gran diferencia. Por otro lado, también en el cristianismo, ¿qué es lo que sucede con el cristianismo? Celebra lo que se conoce como la Cena del Señor cada mes. O la cena, ¿la qué? Semana Santa. No, la cena del Señor, que cada mes se enseña sin considerar lo que estaba celebrando Yeshua, que fue la Pascua. Una celebración que, de acuerdo a la ley de Moisés, solo debía celebrarse una vez al año, con todas sus implicaciones, como lo hemos analizado a lo largo de este estudio. Así que tanto el judaísmo como el cristianismo decidieron hacer las cosas a su manera, y no como lo enseñó Yeshua, y eso equivale precisamente a la levadura que está prohibida para esta festividad. La razón tiene que ver con la ley del sistema sacrificial. Si ya entendimos que Yeshua fue una ofrenda en la cruz por el pecado del mundo, una ofrenda que hizo Dios mismo del Hijo, significa que su cuerpo era sin pecado, lo que equivale a la ofrenda sin levadura, conforme lo ordenó el Señor en el libro de Levítico. Acompáñame a Levítico capítulo 2. Aquí está la ley. La ley es muy clara, dice Levítico 2, versículo 11. Dice, ninguna ofrenda que ofreceréis al Señor será con levadura. Ninguna ofrenda que ofreceréis al Señor será con levadura. Porque de ninguna cosa leuda ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para el Señor. Esa es la razón por la cual Yeshua no tuvo pecado y fue apto para ser ofrecido el sacrificio por el pecado del mundo, como el Cordero. Así que la razón profética del mandamiento para comer panes sin levadura la encontramos desde el sistema sacrificial, en que vemos proyectadas las palabras de Yeshua al decir, justo en la cena de la Pascua a sus discípulos, cuando él dijo, y tomó el pan, dice la escritura, tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, esto es mi cuerpo. Él les dijo, esto es mi cuerpo, hablando de este pan sin levadura, que por vosotros es dado. Aquí está el mandamiento de Levítico 2:11, ninguna ofrenda que ofreceréis al Señor será con levadura. Porque de ninguna cosa leuda, ni ninguna miel se ha de quemar ofrenda para el Señor. Entonces, dice, este es mi cuerpo, un pan sin levadura, que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Una vez más, ¿cómo va a ser que lo hagas en memoria de Él? Pues tienes que tener presente que fue una ofrenda al Señor y que no tenía levadura. Y de acuerdo a las palabras mismas de Yeshua, la levadura era aquello que no
que sobraba, aquello superfluo. Entonces, después de comprender esto, puedes entender por qué sigue siendo un mandamiento comer panes sin levadura hoy en día. ¿Sí? Un mandamiento que aunque se cumple por 7 días, realmente es didáctico para vivirlo por siempre. Acompáñenme ahora, por favor, a Juan, capítulo 6. Vamos a ver el contexto en el que el Señor habla de sí mismo como esta ofrenda sin levadura, como el pan, como Él mismo se describió a sí mismo como el pan que no tenía levadura y que fue apto para ser ofrecido en sacrificio por los pecados del mundo. Juan capítulo 6, desde el versículo 30, dice: le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? Les están diciendo los incrédulos. ¿Qué obra haces? Para este entonces, Yeshua ya había hecho milagros, pero eran incrédulos. Verso 31. Dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Yeshua les dijo, fíjense la respuesta del maestro: de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Ok? Le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Yeshua les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene, nunca tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá sed jamás. Está hablando de comida y de bebida. Y recordemos que el Señor les dio pan a sus discípulos y les dio una copa de vino, a beber del vino, que representaba su sangre, y el pan representaba su cuerpo. ¿Ya? No nos desconectemos de ese momento, que es el punto clímax de todo este estudio. Verso 34, y le dijeron: Señor, danos siempre este pan. Todavía no sabía de qué le estaba hablando, todavía no entendía, pero dice: danos siempre este pan. ¿Por qué? Porque pues, se antojaba, ¿no? Verso 35, Yeshua les dijo: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. No está hablando de hambre, un hambre física. Está hablando de un hambre de conocer a Dios. Dicho de otra manera, lo que dijo el maestro es: yo soy lo que va a sustentar tu vida, que permanecerá para vida eterna. El que viene a mí. Es decir, el que acude a la enseñanza, a la doctrina del maestro Yeshua para seguir su nombre, nunca tendrá hambre. ¿Por qué no va a tener hambre? ¿Por qué no tendría hambre? Silvia, no sé si ya estás conectada por ahí. Parece, sí. Shalom. Sí. Hola. Sí, hola, buenas noches ya. Sí, un poquito tarde. La pregunta, por favor. Ok, ¿por qué no va a tener hambre todo aquel que acuda a Yeshua como él lo dijo? Bueno, porque él mismo se manifestó como el pan de vida. Y ese pan que es el que da la palabra, porque la palabra es la que él nos transmite a través de las escrituras. Entonces el hombre ya no tendría más la necesidad de buscar en ningún otro lado que no solo en Yeshua, ese pan que es el que da vida, porque si comemos pan leudado o pan contaminado por doctrinas, entonces eso no va a saciarnos, pero el único pan que es nuestro Señor Yeshua y su palabra, pues el que come de él ya no tendrá necesidad de andar buscando en ningún otro lugar, y solo él, que es su cuerpo, a través de ese pan que se representa, el cuerpo que se entregó a sí mismo y la palabra que trajo consigo, entonces ese es el verdadero pan que
los que decimos ser seguidores de Yeshua, pues anhelamos cada día y de Shabbat y Shabbat también. Entonces, y vemos que es el único que nos va a saciar en realidad de esa necesidad de buscar a otros. Entonces, si no, con Él ya tenemos de una vez y para siempre nuestro Señor y Redentor. Así es el único que a través de su enseñanza sacia nuestra necesidad de conocerle. Y dice, y todo aquel que en mí cree. Es decir, que si ya estás con él, has acudido a Yeshua, entonces haces conforme él enseñó y así no tendrás sed jamás. Esa es la condición. Juan 6, continuamos ahí en el versículo 36, dice, mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esa es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere, no pierda yo nada. Que de todo lo que me diere, no pierda yo nada. Esto es maravilloso, es una promesa hermosa, porque esto significa que todo aquel que le haya sido entregado por el Padre a Yeshua, por causa de su enseñanza, de su doctrina, no se perderá. Lo único que tenemos, ¿cuál es la única condición? Pues que las ovejas le sigan, que se adhieran a su enseñanza, es lo único. Y entonces Él es fiel. Aquí está la plenitud de las 12 cestas llenas de lo que sobró. Porque les pidió a los discípulos que recogieran todo lo que sobró para que no se perdiera nada. Lo que significa que Yeshua no perderá a ninguno, y estos 12 discípulos están representando a todos aquellos que hablan de la palabra de Dios, que con un corazón sincero y fiel al Señor habla de la palabra con toda la esperanza de que llegue a aquellas ovejas que están perdidas y descarriadas. Ese es el propósito realmente de todo aquel que habla del Evangelio. De esta manera, el Señor está cumpliendo esta promesa para que ninguno se pierda. Verso 39 dice, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y todo este tema de la vida eterna y de la resurrección de todos nosotros, en un momento dado, el Señor la está conectando ¿con qué? Con este pan sin levadura. Fíjate qué importante es entonces la enseñanza del Señor. Ya vimos que les advirtió a los discípulos para que se cuidaran de la levadura de los fariseos, de todo aquello que no tiene nada que ver con su doctrina, su enseñanza. Pero Él comienza a hablar de sí mismo como este pan que vino del cielo. Y si Él, en el momento que tú leas estos pasajes en la Escritura, en tu Biblia, tú tienes que conectarlo de inmediato con el sacrificio. ¿Por qué? Porque está representando aquel pan sin levadura. ¿Por qué? Porque de acuerdo al mandamiento de Levítico, era imposible que pudiese ofrecerse al Señor pan con levadura. Tenía que ser sin levadura. No había levaduras en las ofrendas. Así es que imagínate lo importante que tiene que ver esto y que la forma en cómo nos conecta con la vida eterna. Continuamos en el verso 41 de Juan 6. Dice, murmuraban entonces de él los judíos, fíjense, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Claro, esto por supuesto que fue algo tremendo para ellos. No era cualquier cosa. Y decían, ¿no es este Yeshua, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este del cielo he descendido? Yeshua respondió y les dijo,
no murmuréis entre sí, entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajese. Es decir, estos que estaban murmurando, a esto le estaba diciendo, no se preocupen, no murmuren. Ustedes no van a creer en mis palabras si el Padre no los trae a mí, no les da convicción, no les abre el entendimiento, no les revela al Mesías. Si esto no ha sucedido en ustedes, no van a creer en mí. ¡Wow! Impresionante. ¿Por qué? Porque el Señor nunca se preocupó por quiénes le iban a creer y quiénes no. Aquellos que estaban ya preparados para vida eterna, ellos creerían. Verso 43 dice, Yeshua respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿De qué te está hablando? Del Antiguo Testamento, de la Torá, de Moisés y los profetas. Por supuesto que ya si aprendiste de la Torá, de los profetas, por supuesto que vas a venir a Yeshua, vas a entender perfectamente la obra del Señor. Yeshua les dijo a estos judíos que todos serán enseñados por Dios, algo también fundamental, importante, de acuerdo a la profecía de Isaías, porque estas palabras las dijo en el contexto de que nadie puede venir a Yeshua si no le trae al Padre. El Padre no la ha traído. Solo aquellos que vienen a Yeshua, cuando es el Padre quien les trae, por supuesto. Es con un propósito de que aprendamos de Yeshua. Ese es el propósito. Para que se cumpla la profecía como lo anunció Isaías y como el propio Yeshua lo está diciendo. Acompáñenme a Isaías capítulo 54. Por favor, vamos a confirmar esto. Desde el versículo 1. Dice, regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca anduvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada. Lo ha dicho el Señor. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Y tu descendencia heredará las naciones y habitará todas las ciudades asoladas. No temas, porque no serás confundida. ¿De quién está hablando? Te está hablando aquel Israel, a su pueblo, que ya estaba siendo entendido, que ya estaba siendo fiel. Y por cuanto era fiel, no iba a ser confundido. Dice, no serás confundida y no te avergüences porque no serás afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud, ¿sí? Del tiempo en que no fue fiel, y de la afrenta de tu viudez no tendrás más memoria, porque tu marido es tu hacedor. El Señor de los ejércitos es su nombre y tu Redentor, el Santo de Israel. Dios de toda la tierra será llamado, porque como la mujer abandonada y triste de espíritu te llamó el Señor, y como la esposa de la juventud que es repudiada, dijo el Dios tuyo. Por un breve momento te abandoné, pero te recogeré con grandes misericordias. Con un poco de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dijo el Señor, tu Redentor. Porque me será como en los días de Noé, cuando juré que nunca más las aguas de Noé pasarían sobre la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti, ni te reñiré, porque los montes se moverán y los collados temblarán, pero no se apartará de ti mi misericordia, ni el pacto de mi paz que se quebrantará. Ni el pacto de mi paz se quebrantará, dijo el Señor. El que tiene misericordia de ti, pobrecita, afligida,
con tempestad, sin consuelo. He aquí que yo cimentaré tus piedras sobre carbunclo y sobre zafiro te fundaré. Te fundaré. Tus ventanas pondré de piedras preciosas, tus puertas de piedras de carbunclo y toda tu muralla de piedras preciosas. Y todos tus hijos, ¿qué dice? Serán enseñados por el Señor y se multiplicará la paz de tus hijos. Efectivamente, Yeshua citó al profeta Isaías acerca de esta gran promesa, que no serían confundidos y serían enseñados por Dios. ¿Cómo? A través del Hijo. La pregunta es, Rocío, ¿tú crees que vale la pena dedicar tu tiempo, distraer de tu tiempo para enseñar, o aprender más bien, y así compartir enseñanza que es ajena a la enseñanza de Jesucristo, de Yeshua? Es vital tomar tiempo para escuchar su voz por medio de su palabra. Yeshua es la palabra de Dios. Él mismo lo dijo, yo no hablo de lo mío. Las palabras que oí de mi Padre, esto es lo que yo hablo. Por eso los líderes religiosos le decían, ¿y de parte de quién vienes? Y decía, yo no vengo de parte de ningún hombre, sino que el mismo Padre Celestial es el que... Entonces, si Yeshua es la palabra de Dios, es la única verdad, es el único camino, ¿no? Y es lo único que nos va a dar vida y nos da vida. Así que es vital, si nosotros deseamos ser discípulos del Maestro, del único Maestro, del único que es el camino, la verdad y la vida, pues obviamente necesitamos tomar tiempo y dedicar que el mundo gire, pero sin nosotros, y dedicar nuestro tiempo y todos nuestros sentidos a escucharlo, a meditar en tu palabra, a cumplirla, obviamente, porque como él dijo, sean hacedores de la palabra, no solamente oidores. Entonces el oír y el actuar en consecuencia, eso es fundamental para madurar en una fe verdadera y escuchar solamente la voz del buen pastor. Así es, entonces automáticamente no valdría la pena invertir tiempo en recibir enseñanza ajena al Mesías. Eso es obvio. Así que en el contexto del capítulo de este estudio, ¿sí? de Juan 6, todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él viene a Yeshua. Es todo aquel que ha escuchado y ha aprendido de la Torah y los profetas. Es a través de estos aspectos como Dios se comunica con su pueblo y evita que sea afrentado una vez más Israel, que sea avergonzado. ¿Por qué? Porque está siguiendo la enseñanza que viene directamente de él. Verso 46 de Juan 6 dice, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios. Este ha visto el Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto, como ellos estaban diciendo, sí, y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que de que él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Está hablando de una vida eterna. El pan que yo daré es mi carne. Y aquí esto fue una bomba para la mente de los judíos. El pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Impresionante. Aquí se empiezan a volver locos los judíos, imagínate, porque su mente estaba aturdida con todas estas palabras de Yeshua. No entendían, no estaban entendiendo. Y era muy difícil las palabras de Yeshua para que las entendieran en ese momento. Y esta última expresión de Yeshua rompió con todo el esquema religioso que tenían.
Al leer que Yeshua habla de comer su carne, nosotros confirmamos que Yeshua no ha dejado de hablar de la Pascua. ¿Te das cuenta? Si tú te vas al principio del capítulo 6, al inicio, te vas a dar cuenta que habla de la Pascua. Estaba cerca la Pascua. Entonces, cuando nosotros entendemos este capítulo, cuando el Señor habla de sí como el pan que vino del cielo, no está hablando de un alimento físico. El Señor está hablando de la Pascua y toda la implicación de la vida de un creyente a partir de esta primera fiesta. Por eso es la primera fiesta, la más importante, la que te prepara para recibir la ley. Entonces, imagínate lo relevante, lo trascendente que es que comprendamos la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura, porque está unido. Son las dos fiestas que se celebran al mismo tiempo. Pesaj y panes sin levadura. Imagínate qué importante es. Entonces, verso 52 dice, entonces los judíos contendían entre sí, diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? No fueron los únicos. Todos en su momento no entendían las palabras de Yeshua. Hubo que suceder algo sobrenatural. ¿Qué fue? Que vino el Espíritu Santo para revelar la enseñanza de Jesucristo en la mente de los hombres. Podemos darnos cuenta de que una característica muy marcada en los líderes judíos es que no entendían las palabras espirituales de Yeshua, incluyendo muchas veces a los propios discípulos, tal como le pasó a Nicodemo acerca de la enseñanza del nuevo nacimiento. Este nuevo nacimiento, una vez más, te remite a lo que hablamos en la mañana acerca del bautizo, el nuevo nacimiento, una nueva persona. ¿Sí? No entendían las palabras de Yeshua porque estaban viviendo su fe en la carne. Estaban saciando su fe de forma material, como les dijo en líneas atrás. Por esa razón les dijo que no tendrían hambre y no tendrían sed, pero solamente a través de su enseñanza. Porque toda la enseñanza, todo lo que ellos cumplían acerca de la ley, de la Torá, lo estaban haciendo en su carne, en sus propias fuerzas. Y para poder comprender y poder continuar cumpliendo, se hicieron de muchas otras leyes que, al final de cuentas, se convirtieron en una carga muy pesada. Sin embargo, cumplir la ley de Moisés en la voluntad de Dios implica ir mucho más allá de tu limitación física. Como el ejemplo que expusimos anteriormente acerca de que tú puedes en un momento dado, no puedes reclamar algo a lo que no tienes derecho. Pero tú puedes reclamar algo a lo que tienes derecho, pero también puedes decidir no hacerlo. Esto habla del nivel de tu madurez espiritual y de tu madurez en la fe. ¿Tienes derecho a eso? Sí. Y te puedes ir a juicio, sí, pero también puedes decidir no reclamarlo. Y la ley no te va a juzgar, porque para eso está la ley. Te va a asistir la ley de Moisés y la ley civil, etc. Pero estamos hablando de que la fe a la que nos está invitando Yeshua trasciende los esquemas materiales de tu vida cotidiana. La decisión que estás tomando en el espíritu, por cuanto que supera tu aspecto carnal, te hace una persona más fuerte en el ámbito espiritual. Tu fe se fortalece. Romanos capítulo 8, versículos 5 al 8 dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios,
porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Y una vez más, esto implica un autoanálisis de todos nosotros, de cada quien, a fin de que nosotros mismos seamos edificados al darnos cuenta de las cosas que tenemos que mejorar de nuestra propia persona. Y continúa ahí en Juan 6, 53. Yeshua les dijo acerca de comer su carne. Dice, fíjate, les dijo Yeshua, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. Aquí ya fue algo terrible para ellos, porque sin entenderlo, estaban recibiendo un juicio que de alguna manera para ellos era tremendo. ¿Cómo? O sea, no entendemos. Lo estaban entendiendo físicamente, materialmente, como dijo Nicodemo en aquella ocasión. ¿Cómo un hombre ya siendo viejo puede nacer de nuevo de su madre? ¿No? Era algo absurdo. No entendió nada, igual que estos hombres. No estaban entendiendo nada. Cuando dice no tenéis vida en vosotros, lo que viene a tu mente de inmediato es la profecía de Ezequiel 37. ¿Por qué? Porque la profecía de Ezequiel 37, capítulo 37, ¿de qué habla? De la visión de Ezequiel en el valle de los huesos secos. Que está hablando de aquellos que tienen vida, pero que están muertos. Una vez más, fíjate bien lo que dijo el Señor. Verso 53 de Juan 6. De cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. No tenéis vida en vosotros. Son como muertos vivientes. Les está diciendo eso. Entonces, es imperativo que entiendas a qué se refirió Jesucristo cuando dijo que teníamos que comer su carne y beber su sangre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está hablando, una vez más, Yeshua está citando las profecías. Está hablando de la profecía de Ezequiel. Cuando él habla y dice, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros, esto significa que permaneces como aquel ejército de la casa de Israel que ya tenía carne, que ya estaban de pie, que estaban vivos, tenían vida, pero no tenían espíritu. Hasta que el profeta profetizó sobre ellos, lo que significa que les habló la palabra de Dios. Ahora acompáñenme en este viaje hacia el profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 7. Desde el versículo 7. Y tengamos presente esto, tengamos presente esta carne que nos da vida, esta carne sin levadura, este pan sin levadura. Dice, verso 7, profeticé pues como me fue mandado. El Señor le dijo a Ezequiel que profetizara. Y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso, y miré, y he aquí tendones sobre ellos. Y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. No había en ellos espíritu. Estaban vivos y estaban de pie, pero no había vida en ellos, como lo dijo Yeshua. ¿Cuántos de nosotros estuvimos así? Teniendo vida sin estar vivos, yendo de acá para allá, tomando nuestras propias decisiones, pero sin vida en Yeshua. Una vida que Yeshua, de la que nos está hablando en este momento. ¿Por qué? Porque no habíamos comido su carne ni bebido su sangre, que es justo lo que nos da vida en el espíritu. Pesaj. Ezequiel 37, verso 9, dice, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre, y di al espíritu. Así ha dicho el Señor Dios.
Espíritu, ven de los 4 vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos. Y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Hoy ese ejército grande en extremo son los millares de Israel que están regresando. El Señor hizo una promesa acerca del tiempo de la resurrección de todos los muertos. Y regresamos a Juan 6, capítulo 50, versículo 55. Dice, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera vida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Cuando Yeshua habló de comer su carne y beber su sangre, fue una referencia al motivo clímax de su ministerio. Exactamente, su muerte y su resurrección. Yeshua usó el contexto de la fiesta de la Pascua para anunciar el motivo más importante de la fiesta, es decir, el nuevo pacto mediante su muerte y resurrección. Esta es la razón por la que dijo, el que coma su carne y beba su sangre tendrá vida eterna. Y él le resucitará en el día postrero. Ante la incomprensión de estas palabras de Yeshua por parte de los judíos, imagínate cómo estaban. Fue algo muy terrible para ellos. Pero se estaba cumpliendo en ellos este juicio que también Isaías anunció acerca de que no verían, no entenderían, a pesar de ver y a pesar de escuchar. Yeshua habló de la fiesta de la Pascua. Una vez más, Lucas 22, 19, una vez más, recordando todo este contexto, fíjense entonces las palabras del maestro, y tomó el pan. ¿Cuándo? En el momento en que comió la Pascua con sus discípulos, con los amigos. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió. Y les dio diciendo, esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después después de que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros es derramada. La próxima vez, dentro de 8 días, que participemos de la Pascua, preguntémonos si en verdad celebramos nuestra fiesta en el nombre de Yeshua, a fin de haber comprendido la gran importancia que representó la cruz, para no comer ni beber sin discernir el cuerpo del Señor. Juan 6:57 continúa diciendo, como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá para mí. Por mí, perdón. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Es decir, no conforme nuestros padres vivieron su fe, no así porque murieron. Y efectivamente toda aquella generación que fue tan desobediente y rebelde murió en el desierto. Porque la generación que llegó a la tierra prometida ya no fueron los que salieron de Egipto. Esto es una referencia al tiempo de la comida que comieron nuestros padres, que murieron todos, como moriremos físicamente, pues por supuesto todos, pero las palabras de Yeshua son en el sentido espiritual, el modo en que si Yeshua se refirió a los padres que murieron por haber comido aquel pan, el maná, y el pan que podemos comer solo nos hará morir a final de cuentas,
Entonces, el enfoque de Yeshua tiene que ver con la muerte espiritual que provocó, la forma en que comieron aquel pan, la forma en cómo discernieron la enseñanza que recibieron en aquel momento. Así es de que eso equivale a pretender la salvación por méritos propios, lo cual es imposible. Es de suma importancia entender que en Yeshua tenemos vida eterna, pero siempre y cuando entendamos que la forma de comer este pan, es decir, su enseñanza, la forma en cómo comemos esta enseñanza, que no solo se queda en nuestra mente, sino que llega a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y en consecuencia así vivamos. Verso 59 de Juan 6 dice: estas cosas dijo en la sinagoga enseñando en Capernaum. Al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Exactamente. Ellos sí fueron conscientes. Hasta ese momento fueron conscientes de lo gran relevante que era realmente abandonar toda la enseñanza que hasta ese momento habían recibido, cambiar el chip totalmente acá, en tu mente, de toda la enseñanza que habían recibido, para recibir como un pan nuevo, sin levadura, toda la enseñanza de Jesucristo. Así es que, efectivamente, dura cosa fue esa palabra para ellos. ¿Quién la podría oír? Y bueno, esto es lo que en esencia implica tu celebración de la fiesta de la Pascua, hacer una conciencia de todo esto. Toda esta enseñanza de comer panes sin levadura durante 7 días es un mandamiento y no es una opción. No es que yo no como pan, no tiene que ver con eso. Tiene que ver con una enseñanza didáctica que tiene que hacer efectivo el comer el pan sin levadura durante todos estos días. Tal cual fue Yeshua, un pan sin levadura. Un hombre sin pecado, un inocente que fue sacrificado por tu pecado y por mi pecado. Y es así como entonces la enseñanza, el mandamiento para la Pascua continúa en Éxodo 12 a partir del 16. Dice: el primer día habrá santa convocación. Inicia con ya en el aspecto práctico, tiene que ver con un día de reposo. Inicia precisamente con un día de reposo. Santa convocación. Asimismo, en el séptimo día tendréis una santa convocación. Inicia con un día de reposo y concluye con un día de reposo. Ninguna obra se hará en ellos en los 2 días de reposo. En los días intermedios no es mandamiento, no son días de reposo, puedes trabajar. Dice: excepto solamente que preparéis cada cual lo que haya que comer. Entonces aquí comienza ya la enseñanza, comienza la escritura a describir la forma de celebrar la Pascua. Y bueno, a la excepción de los sacrificios, dice verso 17: y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero comeréis los panes sin levadura desde el día 14 del mes por la tarde hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, será cortado de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis en todas vuestras habitaciones. Comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Así es que este término de sacrificar la Pascua pues es muy importante. Por eso Yeshua es nuestra Pascua, porque ya fue sacrificado. De manera que no es posible que alguien que quiera celebrar la Pascua quiera sacrificar un cordero. Nos hemos encontrado con personas que todavía traen esta idea equivocada.
Pues claro que no, no lo hagan, porque si lo hacen están echando de menos el sacrificio del Cordero de Dios, el Cordero que te dio la salvación, el Cordero que fue inmolado en la cruz para que anduviéramos, para que tuviéramos vida. Y bueno, dice verso 22, tomad un manojo de hisopo, y aquí va el mandamiento para la sangre y los dinteles, y mojad en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los dos capiteles con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Como les decía, este mandamiento que se dio todavía en Egipto fue cumplido exclusivamente para ese momento, para ese tiempo, por causa del ángel de la muerte que iba a matar a los primogénitos de Egipto. Verso 23, porque el Señor pasará hiriendo a los egipcios, y cuando vea la sangre en el dintel y en los postes, pasará el Señor a aquella puerta. Pasará, Pesaj. Esa es por esa razón es la palabra de la Pascua. Y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y cuando entréis en la tierra que el Señor os dará como prometió, guardaréis este rito. Y bueno, aquí la palabra rito es la palabra abodá, que significa ministerio o servicio. Esto tiene que ver no tiene nada que ver con un aspecto religioso o ceremonial. Verso 26, y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué es este rito vuestro? Bueno, aquí lo que en un momento dado tienes que entender es que si tú no has aprendido a conectar los eventos proféticos con tu fe, a la hora de querer cumplir el mandamiento, de enseñarle a tus hijos, te vas a encontrar con un problema terrible. ¿Por qué? Pues porque tú no vas a poder enseñarles esta conexión divina, en donde el vínculo perfecto es Jesucristo. Por eso es importantísimo que podamos entender para poder enseñarle a nuestros hijos. Tenemos que aprender esto. Tenemos que aprender a conectar la Pascua con el sacrificio de Yeshua y con el sacrificio del Cordero en Egipto, ¿sí? A fin de cumplir con este mandamiento de enseñarle a nuestros hijos. No como una historia bonita, ¿no? Sino como parte de tu fe que vives día a día. Bien, pues bueno, ¿qué piensas, Rocío, con relación a esta fiesta de panes sin levadura en relación a hoy en día? Hoy en día, el pan sin levadura, obviamente es una continuidad de la Pascua, el sacrificio del Mesías, la expiación, la redención, y bueno, acto seguido, una vida diferente, sin mezclas, sin la levadura. Bueno, la escritura la podemos ver como la enseñanza de la tradición judía, y bueno, lo que el Mesías reprendió abiertamente. No podemos, bueno, esto nos deja una lección, una enseñanza muy, muy fuerte y muy en serio. El pueblo de Dios no debe estar escuchando enseñanzas que no son bíblicas, que no son del Mesías, y realmente se dicen a sí mismos pueblo de Dios. La levadura es lo que leuda, bueno, como lo dice aquí el apóstol Pablo, les voy a leer rápido. En 1 Corintios 5 dice, no es vuestra jactancia, no es buena vuestra jactancia, ¿no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura de sinceridad y de verdad.
Entonces, bueno, esto está muy claro. La levadura tiene algo que leuda, o sea, la masa, el pan, bueno, el pan, como lo has explicado, Humberto, el pan del cielo es Yeshua, el verdadero pan que nos sustenta para la preparación de una vida eterna. Y bueno, si nosotros estamos añadiendo enseñanzas que no son del Mesías, estamos añadiendo precisamente la levadura, eso es literal. Entonces, bueno, eso es de celebrar esa festividad que va seguida del sacrificio del Mesías, del derramamiento de sangre, de la expiación de los pecados, del arrepentimiento que Él me lleva para una redención por medio de su sangre. Acto seguido es mi vida, ¿cómo va a ser? Vale la pena reflexionar y hacernos una pregunta, porque estamos ya al puerto de la celebración de esta festividad. ¿Tengo levadura en mi vida? ¿Una vida de pecado a los ojos de Dios? ¿He aprendido a adorar a Dios con los panes y levadura de sinceridad y de verdad? ¿O estoy viviendo una vida llena de pecado, de desobediencia o hipocresía? Entonces, bueno, eso es lo que considero, a reflexionar, a profundizar. Estamos en preparación de esos días que, bueno, ya están cerca. Y más que nunca, que creo que es una vida del bautizo, como lo explicaste en la mañana, lo escuchamos, ya es una vida diferente. Somos la Escritura dice que el que está en Cristo, nueva creación, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Entonces, en base a eso, es una vida diferente y tratar con todo nuestro deseo ser mejores cada día. Y bueno, eso es lo que yo puedo pensar en base a la Escritura de lo que significa no levadura en la vida de un verdadero hijo de Dios, de Israel. Así es. Dice el capítulo 13 de Éxodo, versículo 7, por los 7 días se comerán los panes sin levadura y no se verá contigo nada leudado, perdón, ni levadura en todo tu territorio, y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que el Señor hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. ¿Ok? Dice, y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley del Señor esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó el Señor de Egipto, por cuanto tú guardarás este rito en su tiempo, de año en año. Así es de que la palabra memorial tiene que ver con recordar, un recordatorio conmemorativo. Así es de que es la razón por la cual debemos recordar lo que se hizo, sí, pero también debemos de tener presente la profecía de Jeremías cuando dijo, no se dirá más viva el Señor que sacó a su pueblo de Egipto, sino viva el Señor que trae a su pueblo del norte, del sur y de todas las partes. Así es de que ese es el motivo de nuestra festividad, ese es lo que nosotros recordamos. Todo esto como un memorial, efectivamente. Por ahí alguien preguntaba acerca del memorial. ¿Sí? Y tiene que ver precisamente con esto. Bien, Silvia, ¿qué opinas? ¿Qué dices acerca de panes sin levadura? Bueno, ya explicó bastante bien lo de los panes sin levadura. Bueno, tendríamos que ver en el contexto original también. Se refiere también a que en nuestra celebración también debemos comer el pan sin levadura. Entonces, pero eso tiene un simbolismo también. O sea, tenemos que hacerlo de forma práctica, pero el simbolismo es en realidad que debemos aprender como buenos estudiantes y como cuando ya el Señor ya nos ha revelado el verdadero conocimiento de su palabra, pues, y que
se refiere a que las doctrinas que añaden, quitan o modifican lo que la verdadera palabra del Señor dice. Entonces estamos prácticamente comiendo del pan que no debemos comer. El Señor ya dijo que absolutamente nada que sea leudado, porque por más pequeñito que sea algo que contamine, pues aquí es la característica de la levadura, daña o leuda todo el pan. En este sentido sería como que dañan todo el pan. Entonces, estos ritos o prácticas que también se practican hoy en muchas religiones, digámoslo así, añaden o quitan alguna cosa ya alterando el verdadero pan que es nuestro Yeshua y su doctrina y su palabra. Por más bonitas que parezcan las celebraciones que vemos, que hay mucha gente que se convocan a una fiesta verdadera, o sea, se les ve que están celebrando, se les ve que están bonito comiendo y todo eso, pero han perdido el verdadero enfoque de nuestro Señor Yeshua. Entonces, que no debemos deslumbrarnos por esa levadura que hoy por hoy muchas de las religiones están enseñando y bueno, como decíamos en la mañana, Rocío también citó la cita que dice: el que no está conmigo, pues desparrama. Entonces, si es que permitimos ya en nuestra vida que ya se nos está revelando el Mesías con su verdadera palabra y no nos damos cuenta, pues estamos comiendo esa levadura y bueno, eso tiene también sus repercusiones que nos dice que nos prohíbe realmente. Entonces, como verdaderos estudiantes y discípulos del Señor, debemos también pedirle al Señor que nos dé ese discernimiento, porque si bien es cierto, todas estas cosas nos han servido, como celebramos anteriormente. Pienso yo que hemos ido creciendo también, porque inicialmente lo celebrábamos hasta con el ceder que tú mencionabas en la mañana. Así lo aprendí realmente, pero gracias a nuestro Señor y a su Espíritu que nos va dando ese discernimiento, bueno, cada vez vamos y tenemos que ser así, porque de ser como la luz de la aurora, dice su palabra, que así debemos ser nosotros también. Entonces, sí, agradecida del Señor porque en su gran misericordia, no sé qué ha visto en nosotros, pero nos va revelando y en cada celebración vamos aprendiendo cosas nuevas, reforzando otras, pero cada celebración no es la misma que la anterior realmente, y en eso está nuestro gozo, ¿no? Saber que el Señor nos va dando de a poquito, a otros les revela más, pero la misericordia es la misma para todos los estudiantes. Así es. Así es, Silvia. Bueno, me parece que no está conectado Osvaldo. Creo que sí va a conectar. Me parece que... Ok, ¿qué tal, Osvaldo? Aquí estamos. Sí, te escucho. Sí, les preguntaba qué piensan acerca... tienes ahí el audio abierto de micrófono otra vez. Se escucha la repetición. No, para, voy a sacar. Tengo apagado la audio, pero voy a sacar. Voy a sacar. No sé cómo hacer. Ok, bueno, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes, Osvaldo. Ya lo dejemos para después. Vamos a ver si el próximo estudio podemos hacerlo mejor. Pero bueno, hemos terminado con el estudio. De hecho, fue un repaso general relacionado con la fiesta de la Pascua y panes sin levadura. Y bueno, la idea fue esa, precisamente. No tanto realmente enfocarnos en los aspectos prácticos de que sí puedes cenar, que sí no puedes cenar, o que en qué momento, cuál es el orden en que tienes que hacer las cosas. Mira, eso se los digo con toda sinceridad. Pasamos ya desde hace muchos años por todo eso.
Eso viene a ser algo tan superfluo, tan fútil, que realmente te quita la atención, te distrae toda la atención de lo verdaderamente importante, en que debe ser en el momento que estás recibiendo el día de reposo, hacer, recordar todo esto que hablamos hoy, todo esto de lo que implica verdaderamente eh, sacrificar la Pascua al Señor. Hacerlo en el nombre de Yeshua. Hacerlo en su nombre es lo que verdaderamente nos va a implicar toda nuestra meditación de ese día. Así que la invitación que nosotros les hacemos es para que celebren la Pascua, celebren Pesaj y panes y levadura, conscientes del sacrificio de Yeshua, de lo que Él hizo por ti y por mí, y que haciéndolo en su nombre, entonces le damos honor, como verdaderamente Él espera que lo hagamos en ese día. Porque para esa razón es que nos ha dado como mandamiento que nosotros celebremos sus fiestas cada año, hasta el tiempo en que el Señor venga. ¿De acuerdo? Están preguntando si va a haber estudio el día de Pesaj. Ok, bueno, me preguntan si va a haber estudio. Bueno, recordemos que dentro de 8 días, el Shabbat de la semana se junta con el día de reposo. Efectivamente, vamos a tener un estudio en la mañana y en la noche vamos a tener la recepción. Vamos a tener la recepción el sábado en la noche, la recepción del día de reposo, y al día siguiente, que es domingo, vamos a tener meditaciones de la palabra de Dios. Vamos a ver si por ahí vamos. ¿Tenemos horarios o qué? En la semana les vamos a compartir los horarios. Yo creo que sería un poco más temprano, quizás a las 11 de la mañana, y el segundo un poco más temprano, no tan tarde, porque me parece que ya en algún lugar ya es de noche, ya es tarde. Entonces un poquito antes quizás, para que no se nos prolongue mucho el tiempo. Pero en la semana les compartimos ahí los horarios y bueno, vamos a tener como siempre la meditación de la palabra del Señor, porque recordemos que justo después del día de reposo, entonces inicia la cuenta del Omer. De acuerdo a lo que nosotros hemos estudiado, inicia la cuenta del Omer rumbo a Shavuot, la fiesta de las semanas. ¿Ok? Bien, pues bueno, vamos a hacer una oración. Por favor, quiero pedirle a mi esposa que ore, que haga una oración para despedir este tiempo que ha sido maravilloso, que ha sido hermoso recordar cómo fue que el Señor nos ha enseñado a celebrar su fiesta, la fiesta de la Pascua y panes sin levadura, y cómo en una sola expresión que Él hizo desborda una cantidad de información y de enseñanza que ha sido reflejada a través desde la Torá, el sistema sacrificial, los profetas, y que se fue repercutida en la enseñanza de los apóstoles. Bendito Señor, gracias te damos, papito, por estos 2 estudios que hemos tenido el día de hoy, Padre, para prepararnos para tu fiesta, para que seamos, Señor, una ofrenda agradable delante de ti, con una adoración raciocinia, Señor, racional, para que nosotros entendamos, Padre eterno, esta fiesta, cuán importante es que nosotros lleguemos sin levadura, no solamente en nuestras casas, Padre, sino también en nuestros corazones, mi Dios, en nuestro entendimiento también. Te pedimos, Señor, que limpies de nosotros toda levadura que traigamos, que la podamos quitar, que la podamos discernir, Señor, para quitarla. Y te pido que podamos agradarte como una ofrenda de olor grato, Señor, sin levadura. Así como tú lo fuiste en la cruz, una ofrenda encendida de olor grato sin levadura. Gracias te damos por estas fiestas que vienen tan importantes para nuestras vidas, porque sin duda alguna tú estás cumpliendo estas profecías en cada uno de nosotros, en tu pueblo Israel, y nos estás recogiendo de todas partes del mundo. Y Señor, muchos hogares, Padre eterno, celebrarán tu fiesta. Bendito eres, Padre, porque en nuestros ojos están viendo cumplirse estas profecías.
Te pedimos, Señor, que tu Espíritu sea derramado sobre cada persona que está en su corazón deseando celebrar esta fiesta, Padre, para que sea con un corazón correcto, para que no vayamos a tomarla indignamente, Señor, para que toda tradición sea borrada de nuestras casas, para que todo enseñanza de hombres, Señor, aquí no quepa, Padre eterno, sino solamente tu enseñanza, Yeshua, que eres el pan de vida sin levadura. Gracias te damos, Papito, por este tiempo. En el nombre y por los méritos de Yeshua, nuestro pan sin levadura, el pan caído del cielo. Amén. Amén.